Había algo en la manera en que sus manos temblaban sobre aquel contrato lo que debió haberle advertido que ese día no sería como cualquier otro. Ricardo Mendoza, magnate de bienes raíces con un imperio valorado en cientos de millones, estaba sentado en su oficina del piso 42, rodeado de ventanales que abarcaban toda la ciudad como si el mundo entero le perteneciera. Pero en ese preciso instante, mientras la pluma de oro descansaba entre sus dedos a punto de firmar el acuerdo más lucrativo de su carrera, una voz apenas audible rompió el silencio de aquella tarde. Era una voz que nunca había escuchado realmente, aunque la había oído miles de veces limpiando a su alrededor, vaciando papeleras, puliendo escritorios. La mujer de limpieza, esa figura invisible que llevaba 3 años trabajando en su edificio, se inclinó cerca de él y susurró con urgencia desesperada: «No firmes esto». Lo que sucedió después de ese momento cambiaría no solo el destino de Ricardo, sino también su comprensión completa de lo que significa el éxito, la lealtad y el valor de aquellos a quienes nunca vemos. Porque a veces las personas más poderosas no son las que tienen todo el dinero del mundo, sino aquellas que poseen el coraje de decir la verdad cuando nadie más se atreve. Ricardo había construido su fortuna desde cero, o al menos eso le gustaba creer. Hijo de inmigrantes que trabajaron hasta el agotamiento en fábricas textiles, creció viendo cómo sus padres sacrificaban todo por darle una educación. Prometió nunca ser pobre otra vez, nunca sentir esa humillación de no tener suficiente. Y cumplió esa promesa con una ambición feroz que lo llevó desde un pequeño apartamento en los suburbios hasta la cima del mundo empresarial. Pero en algún punto del camino, algo se perdió. Las amistades genuinas se convirtieron en contactos útiles. El amor se transformó en matrimonios estratégicos que terminaron en divorcios amargos. Y las personas, todas las personas a su alrededor, se volvieron simples piezas en el tablero de ajedrez de su éxito. Ese martes por la tarde, estaba a punto de firmar la adquisición de un complejo de viviendas en el lado este de la ciudad. Era un edificio antiguo donde vivían familias de bajos recursos, trabajadores, inmigrantes como sus padres alguna vez fueron. El plan era demolerlo y construir condominios de lujo. Los números eran perfectos. La ganancia sería astronómica. Sus socios ya celebraban con champán en la sala de juntas. Solo faltaba su firma, esa rúbrica elegante que había estampado en cientos de documentos similares sin pensarlo 2 veces. Pero entonces escuchó ese susurro. «No firmes esto». Las palabras se clavaron en su conciencia como astillas bajo la piel. Levantó la vista bruscamente y por primera vez en 3 años realmente miró a la mujer que limpiaba su oficina. María Elena tenía quizás 50 años, rostro marcado por el trabajo duro, manos ásperas de tanto limpiar, ojos oscuros llenos de una preocupación que lo desconcertó. Nunca antes había notado que tenía una pequeña cicatriz sobre la ceja izquierda, o que su uniforme estaba remendado con cuidado en varios lugares, o que llevaba un relicario antiguo colgado al cuello. «¿Qué dijiste?», preguntó él con una mezcla de sorpresa e irritación. Ella retrocedió instintivamente, consciente de que había cruzado una línea invisible pero infranqueable entre su mundo y el de él. «Disculpe, señor», susurró, asustada ahora de las consecuencias de su atrevimiento. «No debí decir nada». Pero Ricardo, por razones que no podía explicar completamente, puso la pluma sobre el escritorio y la miró con atención completa. «Habla», le ordenó con voz más suave de lo que pretendía. «Dime qué sabes». María Elena apretó el trapo de limpieza entre sus manos temblorosas y las palabras comenzaron a salir. Con dificultad, como agua de una presa agrietada. «Ese edificio que va a comprar», comenzó con voz quebrada, «ahí vivo yo. Ahí vive mi familia. Ahí viven 200 familias que no tienen a dónde ir. Escuché a sus abogados hablando la semana pasada mientras limpiaba la sala de conferencias. Dijeron que las compensaciones que ofrecen no alcanzarán ni para 2 meses de renta en otro lugar. Dijeron que no importa porque la gente como nosotros siempre encuentra dónde meterse». Sus ojos se llenaron de lágrimas pero su voz se mantuvo firme. «Mi hija estudia medicina en la universidad pública. Trabaja de noche en un hospital y estudia de día. Si nos echan de ese edificio, tendrá que dejar todo porque no podemos pagar una renta más alta. Hay una anciana en el 3er piso que sobrevivió la guerra en su país y encontró paz finalmente en ese lugar. Hay un niño con autismo cuya rutina completa depende de ese vecindario familiar. Somos personas, señor Mendoza. No somos obstáculos en su camino hacia más dinero». El silencio que siguió fue denso y abrumador.
Ricardo sintió algo extraño expandiéndose en su pecho, una incomodidad que no había experimentado en años. Era vergüenza, culpa, el peso repentino de consecuencias que había ignorado deliberadamente durante tanto tiempo. Miró nuevamente el contrato, esas letras legales que reducían vidas humanas a términos financieros y cláusulas de desalojo. Pensó en sus padres, en cómo se habrían sentido si alguien los hubiera desplazado así. Pensó en todas las veces que había justificado decisiones similares diciéndose que los negocios eran los negocios, que el sentimentalismo no construía imperios. María Elena esperaba ser despedida inmediatamente. Había roto todas las reglas no escritas de su posición. Había hablado cuando debía permanecer invisible. Había cuestionado a un hombre poderoso cuando su trabajo era solo limpiar y desaparecer. Pero lo que hizo Ricardo a continuación sorprendió no solo a ella, sino a todos los que presenciaron lo que vendría después. Tomó el contrato entre sus manos y lentamente, deliberadamente, lo rasgó por la mitad. El sonido del papel rompiéndose fue como un trueno en la quietud de la oficina. Sus abogados entraron corriendo al escuchar el ruido, palidecieron al ver los pedazos del acuerdo multimillonario esparcidos sobre el escritorio de Caoba. ¿Qué está haciendo?, gritó uno de ellos. Perdimos meses negociando esto. Ricardo levantó la mano pidiendo silencio y por primera vez en muchos años sintió que estaba tomando una decisión no por dinero sino por algo mucho más valioso y difícil de cuantificar. Los días siguientes fueron caóticos. Sus socios lo llamaron loco, irresponsable, sentimental. Las acciones de su compañía bajaron temporalmente. Los periódicos especularon sobre una crisis nerviosa. Pero Ricardo no dio marcha atrás. En cambio, hizo algo completamente inesperado. Compró el edificio de todas formas, pero no para demolerlo. Invirtió millones en renovarlo completamente, manteniendo a todos los inquilinos en sus hogares con rentas controladas que podían pagar. Creó un fondo educativo para los jóvenes del edificio. Estableció programas de capacitación laboral. Transformó el proyecto de un simple desarrollo inmobiliario en un modelo de vivienda social que eventualmente le ganaría reconocimientos internacionales. Pero lo más sorprendente sucedió en el interior de Ricardo mismo. Comenzó a llegar temprano a la oficina no para revisar números sino para conversar con el personal de limpieza, con los guardias de seguridad, con las personas que había ignorado durante años. Descubrió historias extraordinarias de valentía, sacrificio y esperanza en lugares donde nunca había pensado buscar. María Elena se convirtió en una amiga improbable pero genuina, alguien cuya sabiduría práctica valía más que todos los títulos empresariales de Harvard que adornaban las paredes de su oficina. La hija de María Elena terminó su carrera de medicina y hoy dirige una clínica comunitaria en ese mismo edificio que casi fue destruido. La anciana del tercer piso vivió 5 años más en paz antes de fallecer rodeada de vecinos que eran su familia. El niño con autismo creció en la estabilidad de su hogar y ahora trabaja en el departamento de contabilidad de una de las empresas de Ricardo, demostrando que cuando se les da la oportunidad, las personas prosperan de maneras que ninguna hoja de cálculo puede predecir. Ricardo aprendió que el verdadero poder no está en cuánto puedes acumular sino en cuánto puedes levantar a otros sin esperar nada a cambio. Descubrió que la riqueza más valiosa no se mide en ceros en una cuenta bancaria sino en el número de vidas que tocas positivamente. Y entendió finalmente que el éxito más grande no es llegar a la cima solo, sino crear escaleras para que otros puedan subir también. Años después, cuando le preguntaron en una entrevista cuál había sido la decisión más importante de su carrera, Ricardo no mencionó ninguna de sus adquisiciones multimillonarias ni sus triunfos corporativos. En cambio, habló de una tarde de martes cuando una mujer con un trapo de limpieza en las manos tuvo el valor de susurrarle la verdad, y él tuvo la humildad de escuchar. Porque al final, no son los contratos que firmas los que definen quién eres, sino aquellos que te atreves a romper cuando descubres que hay algo más importante que el beneficio. Son las voces que decides escuchar cuando todo el mundo te dice que ignores. Es la capacidad de cambiar de rumbo incluso cuando el camino fácil está pavimentado con oro. Si esta historia te tocó el corazón, si te recordó que cada persona que cruzas en tu camino tiene un valor infinito, si te inspiró a escuchar las voces que normalmente ignoramos, dale me gusta a este vídeo. Compártelo con alguien que necesite recordar que nunca es tarde para elegir la humanidad sobre el beneficio. Y suscríbete a este canal porque seguiremos trayéndote historias que te recuerden lo mejor de lo que podemos ser cuando decidimos ver verdaderamente a las personas que nos rodean.
Porque todos, absolutamente todos, merecemos ser vistos, escuchados y valorados. Y a veces, todo lo que se necesita es el susurro valiente de alguien que se atreve a decirnos, no firmes esto.